En varios de mis videos anteriores nos hemos planteado la posibilidad de que en prácticamente todos los legados de los orígenes de los primeros pueblos del planeta se pueden hallar vestigios de seres inteligentes, superiores, que descendieron del cielo y contactaron directamente con los humanos, dando inicio con ello indefectiblemente a las respectivas creencias religiosas de los pueblos afectados. En todas las épocas han habido además personajes singulares que han influido directamente en la marcha de la historia de la humanidad, después de haber sido contactados por estos seres no humanos, a los que podemos llamar como contactados o elegidos. Es así que también puede hablarse de pueblos enteros que fueron contactados o elegidos por estas entidades no humanas, a los que en la antigüedad se los llamó dioses. En esta ocasión me gustaría hacer un repaso de los que a mi juicio serían los más importantes contactos entre los seres humanos y los antiguos astronautas o dioses. Prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento los primeros contactados. Bienvenidos. Antes de abordar el tema de los primeros contactados, es menester hablar de los primeros formados, aquellos que fueron puestos por seres superiores sobre la superficie del planeta Tierra, programados para engendrar allí una nueva raza de seres inteligentes, los humanos. De ello nos hablan las referencias bíblicas de Adán y Eva, en que un ser superior crea a los primeros padres de la especie humana. También tenemos los relatos del Popol Vuh, el libro sagrado de los quiches, de la gran familia maya, según el cual los poderosos del cielo descienden para crear sobre la superficie terrestre a un muñeco de inteligencia restringida, el humano. El relato conocido como el espejo de Isamani, con el que los japoneses explican el descenso en tiempos remotos de una pareja celeste que procrea sobre el planeta Tierra y deja en él a sus hijos, macho y hembra, para que crezcan y se desarrollen hasta llegar a formar la nación nipona. Las pinturas rupestres conocidas como huanquinas, que son en los montes Kimberley australianos las únicas pinturas no trazadas por mano humana, sino directamente por los dioses que en aquellas épocas remotas descendieron para proporcionar alimento a los nativos, los primeros contactados en el sentido estricto de la palabra, antes de transformarse en serpientes míticas, ascender al cielo y moverse allí en forma de luces que pueden verse a gran altura, los primeros objetos voladores no identificados. Los Anunnaki, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que diseñaron la humanidad cientos de miles de años en el pasado. Los relatos de estos los podemos encontrar en los extractos de las tablillas sumerias. Así como estos casos, podemos encontrar muchos ejemplos más en las diferentes culturas antiguas y en sus respectivos orígenes en los que siempre hubo una intervención externa. Es así que en este punto nos dirigimos al año 1947, a las cuevas de Qumran, donde nos encontramos con el Génesis apócrifo, denominado también como manuscrito de Lamec. En él se cuenta cómo Lamec, padre de Noé, vuelto a casa tras una larga ausencia, se encuentra con la sorpresa de que su mujer, Batenosh, había dado a luz a un niño que no acababa de cuadrar en la familia. Su mujer le asegura que el niño no es hijo de ningún extraño ni de ninguno de los hijos del cielo, como nos relata el propio Lamec, de acuerdo con el texto del libro de Enoch. Yo he puesto en el mundo a un hijo, diferente a los otros. No es como los hombres, sino que parece un hijo de los mensajeros del cielo. Esta comparación que hace Lamec parece indicar que él, o incluso la gente de la época, estaban familiarizados con las características o peculiaridades que presentaban estos hijos de los mensajeros del cielo, que, por lo tanto, habrían efectuado frecuentes visitas a los humanos de la época, que podríamos entonces considerar como los primeros humanos contactados por seres superiores descendidos de las alturas. En otro pasaje de su legado, Enoch nos habla ya de la unión de los celestes con las hijas de los hombres. Y los mensajeros hijos de los cielos se dijeron entre ellos: vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. De estas uniones, siempre de acuerdo con el libro de Enoch, las hijas de los hombres, que podemos considerar primeras contactadas íntimas, concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes. Este relato también ha sido confirmado por otros pasajes del Génesis, debido a que tiene sus similitudes con las narraciones tradicionales de los orígenes de muchos otros pueblos del planeta. En todos los casos, los varones de estas uniones cósmicas son de origen extraterrestre, mientras que las hembras que dan a luz a los gigantes o seres diferentes son humanas, terrestres contactadas. Otro ejemplo de contacto es bien conocido en el pasaje bíblico que refiere a la destrucción de Sodoma y Gomorra, circunstancia que convierte al patriarca Lot en uno de los primeros contactados con nombre conocido. Se conjugan en este pasaje los factores de venganza por parte de los contactadores o emisarios descendidos de las alturas y el de protección a una familia concreta, de aviso previo del inminente arrasamiento total,
de ataque aéreo y hasta de una posible cuenta regresiva, ya que Lot y su familia disponen de un plazo muy breve e improrrogable para abandonar la ciudad a fin de salvar sus vidas. El texto nos dice: cuando los 2 emisarios llegaron por la tarde a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de la población. En cuanto los vio, se levantó para salir a su encuentro. Se prosternó de cara al suelo y dijo: por favor, señores míos, venid a casa de vuestro siervo para pasar la noche y lavaros los pies. Los 2 emisarios en un primer momento se niegan, aduciendo que dormirían en la plaza, pero a los ruegos insistentes de Lot aceptan y entran en su casa. Al poco rato los hombres de Sodoma llaman a Lot y le exigen que les entregue a los 2 forasteros. Lot se niega a ello, ofreciéndoles a cambio a sus 2 hijas que aún no conocieron varón. Ante el enojo del gentío intervienen los 2 misteriosos emisarios tomando a Lot y metiéndolo en casa, al tiempo que hirieron de ceguera a los hombres que habían permanecido afuera de la entrada de la casa, de forma que no pudieron llegar a hallar la entrada. Cabe destacar que este es uno de los casos en que el texto bíblico denota que los emisarios o ángeles que proceden de las alturas pueden ser absolutamente semejantes a nosotros, ya que sin más los llaman hombres. Dijeron a Lot: vamos a destruir este lugar. Grande es el clamor contra sus habitantes en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado para exterminarlos. Al despuntar el alma y dado que Lot se mostró incrédulo a la advertencia de los forasteros, los 2 hombres lo tomaron de la mano, así como también a su esposa y a sus hijas, y por compasión de Yahvé hacia él, le hicieron salir y lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban, dijeron: sálvate por tu vida. No se te ocurra mirar atrás ni te entretengas en ningún lugar de la llanura. Sálvate en la montaña, no fuera caso de que murieras. Poco después, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venían de Yahvé desde el cielo, y destruyó estas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esta circunstancia ha hecho apuntar a algunos estudiosos la hipótesis de que se produjo allí una auténtica explosión nuclear. El libro del Éxodo nos ofrece uno de los casos de contacto extraterrestre más decisivos para la marcha de la humanidad. El contactador Yahvé se deslizaba a voluntad en un vehículo aéreo. Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en una columna de fuego que los iluminaba para que pudieran caminar de día y de noche. Inmediatamente se hace patente la intervención de Yahvé, que por su carácter marcadamente sanguinario, jamás puede ser identificable con la noción de Dios en defensa de los hijos de Israel, con la finalidad de que le admiren, teman y estén por ende a su servicio, masacrando implacablemente a los egipcios. Y queda patente el contacto directo de este desconocido vengador celeste con el caudillo de los israelitas. Moisés, al decirle Yahvé: extiende la mano sobre el mar, que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus conductores. Moisés extendió la mano sobre el mar, y hacia la mañana el mar regresó a su lugar, y las aguas sorprendieron. Aquí el ensañamiento de Yahvé llega a sus niveles máximos contra los egipcios que huían. El que Moisés haya sido un hombre contactado queda claramente confirmado en el siguiente pasaje bíblico. Yahvé les dijo acto seguido a Moisés, a Aarón y a María: acudid los 3 a la entrada del oráculo. Los 3 fueron entonces. Entonces Yahvé descendió en una columna de nube, se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María, y los 2 salieron. Les dijo: escuchad mis palabras, si entre vosotros 2 hubiera un profeta de Yahvé, me mostraría él en visión, le hablaría en sueños. No sucede así con mi siervo Moisés, él es el hombre de confianza de toda mi casa. Yo le hablo cara a cara, en visión y no en enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. El libro del Éxodo sigue corroborando plenamente este extremo. Yahvé dijo a Moisés: acudiré a reunirme contigo dentro de una nube espesa para que el pueblo pueda darse cuenta de cuando hablo contigo y crea aún más en ti. Pero Yahvé advierte del peligro que supone aproximarse a su nave. Además, márcale al pueblo un límite alrededor de la montaña y adviérteles: guardaos de subir la montaña y de tocar su base, quien toque la montaña morirá. Y efectivamente, Yahvé subió a bordo de la nube para desplazarse hasta Moisés. Al tercer día de madrugada, hubo encima de la montaña truenos y rayos, y una nube espesa acompañados de un fuerte resonar de trompeta. La montaña del Sinaí humeaba toda ella, porque Yahvé había bajado sobre ella con fuego. Entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre de la montaña y Moisés subió. El pueblo se mantenía lejos mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual se hallaba Yahvé, y ya su estancia prolongada dentro de la nave de Yahvé. Moisés entonces subió a la montaña. Entonces una nube cubrió la montaña y la gloria de Yahvé se estableció encima de la montaña del Sinaí.
La nube la cubrió durante 6 días y al séptimo día Yahvé llamó a Moisés desde el interior de la nube. El aspecto de la gloria de Yahvé era a los ojos de los israelitas como un fuego abrasador en la cima de la montaña. Moisés penetró en medio de la nube y subió a la montaña y permaneció en la montaña durante 40 días y 40 noches. El profeta Elías también nos brinda en el siglo XVI a.C. la primera narración conocida dentro de los textos bíblicos en el que el contactado es abducido por un objeto volante no identificado. Pero no hace falta interpretar el texto, sino que una vez más es suficiente con leerlo simplemente tal y como nos lo transmiten las escrituras. Cuando Yahvé quiso hacer subir a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo marcharon hacia Galgala. De Galgala fueron a Betel, de aquí a Jericó y de allí al Jordán. Tanto en Betel como en Jericó, los profetas del lugar le dijeron a Eliseo: «¿Sabes que hoy Yahvé quiere llevarse a tu Señor por los aires por encima de tu cabeza?» Y con lo cual confirmaron que se trataba de un encuentro con abducción previamente anunciada y acordada. La historia termina así, literalmente junto a la orilla del río Jordán. Mientras iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego se separó el uno del otro y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su conductor». Por muchos historiadores ha sido descrito que lo del carro de fuego con caballos de fuego sería una interpretación de la época a lo que estaban mirando, ya que ¿de qué otra forma se podría describir a un vehículo volador que transportaba a una persona, en la que el testigo no tenía la más remota idea de lo que era un aparato volador, fabricado por alta tecnología por seres inteligentes, sino comparándola con lo que él conocía como medio de transporte, un carro tirado por caballos? En mi video del libro de Enoch, se hace mención de la forma muy similar en la que abandonó mucho tiempo antes nuestro planeta uno de los personajes más intrigantes que lo pisaron, el cual fue el padre de Matusalem, Enoch. Cuenta el texto bíblico: Enoch vivía con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En este punto del video no está por demás recordar otro texto bíblico, el cual es el escrito apócrifo titulado Visión de Isaías, que relata cómo el profeta Isaías en el siglo VIII a.C. duda de la veracidad de su fe en la grandeza del Todopoderoso, por cuya razón es contactado e invitado a subir al cielo. Al ver allí la majestad del llamado Creador, Isaías se arrepiente de sus dudas. El emisario que le había conducido al cielo se disponía a acompañarle de regreso a la tierra. ¿Por qué tan pronto?, suplicó el profeta. No llevo más de 2 horas aquí. 2 horas no, 32 años, rectificó el emisario advirtiéndole sin embargo que estos 32 años no habían transcurrido para él. Vuelto a la tierra tendría la misma edad que tuvo al partir. ¿Sería posible que en este texto tengamos un ejemplo de la aplicación práctica de la teoría de la relatividad? Relata el texto bíblico del libro del profeta mayor Daniel otro curioso encuentro de contacto. Vivía en Judea el profeta Habacuc, que había preparado un cocido, había untado pan en una cazuela y salía al campo para llevárselo a los campesinos. El emisario del Señor le dijo: «Lleva la comida que aquí tienes a Babilonia, a Daniel dentro de la cisterna de los leones». Habacuc respondió: «Señor, yo no he visto nunca Babilonia ni conozco la cisterna». El emisario del Señor lo tomó por la coronilla y haciéndole de los cabellos por los aires lo dejó en Babilonia sobre la cisterna con la fuerza de su ala. Habacuc gritó: «Daniel, Daniel, toma la comida que Dios te envía». Y Daniel dijo: «Has pensado en mí, oh Dios, y no has abandonado a los que te quieren». Daniel se levantó y comió, y el emisario del Señor devolvió inmediatamente a Habacuc a su lugar. El profeta Daniel nos describe sus contactos de esta forma tan poco divina y en cambio tan tecnológicamente avanzada. El día 24 del mes primero, mientras me hallaba a orillas del gran río, haciendo referencia al río Tigris, alcé los ojos y vi a un hombre vestido de lino, con el dorso ceñido de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólido, la cara como el fulgor del relámpago, los ojos como antorchas de fuego, los brazos y piernas como el reflejo del bronce pulido, el sonido de sus palabras como el murmullo de una multitud. Mientras así me hablaba, bajé la cabeza sin decir nada y como una semejanza de mano de hombre me tocó los labios. Nuevamente la apariencia humana me tocó y me confortó. Más adelante Daniel nos relata que este misterioso personaje humanoide no estaba solo. Y yo, Daniel, vi a otros que estaban de pie, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla del río. Y le hablé al hombre vestido de lino que se hallaba por encima del agua del río. ¿Hasta cuándo el fin de las cosas extraordinarias? Y oí al hombre vestido de lino que estaba encima del río. Todas estas cosas se acabarán cuando se haya acabado el poder del que oprime al pueblo santo.
Tiempo después, en el siglo VI a.C., el profeta Ezequiel tuvo un encuentro similar junto al río Quebar, cerca de Babilonia, quedando descrito en su libro uno de los más detallados testimonios de encuentros cercanos con objetos voladores no identificados que podemos encontrar en los tiempos antiguos. Y lo vi, y caí sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo: «Hijo de hombre, levántate que quiero hablarte». Del relato de Ezequiel se desprende claramente que se trata de la descripción detallada del descenso de un aparato volador que se dirige hasta el lugar en el que se halla el profeta. Se detiene allí junto a él, momento en el que uno de los tripulantes, o acaso el único, se dirige al profeta para entablar una conversación. El estudio más serio y autorizado de cuantos se han efectuado sobre el fenómeno observado y descrito por Ezequiel es indudablemente el que llevó a cabo Joseph Blumich, ingeniero jefe responsable de la Oficina de Construcción de Proyectos de la NASA, agencia que le concedió en el año 1972 la Medalla para Servicios Excepcionales. El resultado de sus afirmaciones fue no solo la afirmación rotunda y categórica de que Ezequiel vio efectivamente una nave espacial, sino la descripción total y compleja de la misma. Afirma que encontró todos los elementos para la elaboración del modelo del aparato en los textos bíblicos. Tanto es así que llegó a patentar en los Estados Unidos para aplicaciones tecnológicas actuales la especial configuración de la famosa rueda en rueda que cita el texto bíblico de Ezequiel. Por aquellos mismos años en el siglo VI a.C., en tierras situadas mucho más al este, en las estribaciones inferiores del Himalaya, una mujer debidamente preparada para ello, Maya, concibe un ser que nace sin padre terrestre. La mujer había formulado voto de castidad habiendo conseguido que su marido, Suddhodana, no la obligara a cumplir los deberes conyugales, al igual que sucediera algo más de medio milenio más tarde con María y José. Además, al igual que en el caso de esta, los dioses velaban por Maya y por el precioso embrión que habría de ser Buda. Si bien en el caso de Maya el contacto se diluye más en la indefinición, las circunstancias que rodean todo el nacimiento de Buda indican con claridad que se trataba de una orquestación muy similar a la que tuvo lugar en Palestina siglos más tarde. Es así que llegamos a la historia de María, donde las ayudas externas fueron sucediéndole a lo largo de su vida. Por ejemplo, leemos en el Evangelio del Pseudo Mateo que cuando María sentía dolores de parto, apareció ante los viajeros un hermoso niño que lucía una espléndida vestidura. Y mandó el emisario parar la caballería porque el tiempo de dar a luz se había echado ya encima. Después pidió a María que bajara de la cabalgadura y se metiera en una cueva subterránea donde siempre reinó la oscuridad, sin que nunca entrara un rayo de luz porque el sol no podía penetrar hasta allí. Mas en el momento mismo en que entró María, el recinto se inundó de resplandores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera allí adentro. Aquella luz divina iluminó la cueva como si fuera el mediodía, y mientras estuvo allí María el resplandor no faltó ni de día ni de noche. Como puede apreciarse, esta fue una cueva debidamente preparada y el emisario les indica que tienen que ingresar precisamente en ella. Pero retrocedamos a la infancia de la propia madre de Jesús y aún más a su misma concepción. Resulta que Ana, la madre de María, ya concibió a esta gracias a la intervención de seres procedentes de fuera de este planeta. Leemos en el Evangelio del Pseudo Mateo que Joaquín, después de vivir 20 años de matrimonio con Ana, no tuvo de ella hijos ni hijas. Avergonzado, un buen día se marchó lejos a la montaña sin siquiera despedirse de Ana, hasta que un joven apareció en las montañas en que Joaquín apacentaba sus rebaños y le dijo: «Baja de las montañas y vuelve al lado de tu esposa, a quien encontrarás encinta, porque Dios ha suscitado progenitura en ella, y su posteridad será bendita». Dicho lo cual, el emisario se elevó hacia el cielo. Nacida de forma tan peculiar María y destetada al 3er año, Joaquín y Ana le confiaron a la pequeña congregación de vírgenes que pasaran el día y la noche glorificando a Dios. A partir de ese momento, María, la futura madre de Jesús, es visitada permanentemente por los mensajeros, que no la pierden de vista y la mantienen en condiciones óptimas para su futura misión. Desde entonces en adelante, consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver del emisario del Señor, de cuyas manos recibía el alimento. Cada día usaba exclusivamente el alimento que recibía de las manos del emisario. A menudo se veía a los emisarios conversar con ella y obedecerla con el afecto de verdaderos amigos. Más adelante, cuando un buen día José regresa junto a María después de haber estado trabajando de carpintero en Capernaum durante meses, encuentra a su mujer encinta. Las doncellas que habían estado haciendo compañía a María aplacan su desesperación. Nosotras sabemos que ningún hombre la ha tocado. A diario un emisario conversa con ella y a diario recibe su alimento de manos de este emisario. Y si quieres que te declaremos nuestras sospechas, nadie la ha puesto encinta sino el emisario del Señor. No existe un caso de contacto más directo que el que nos narra el Evangelio de Pseudo Mateo.
El resultado de tal contacto es sobradamente conocido. Si entre el caso de contacto de Maya, la madre de Buda, y de María, la madre de Jesús, han pasado algo más de 500 años, vuelven a transcurrir otros tantos entre el contacto vivido por María y el siguiente en importancia. El contactado en esta ocasión es un hombre realmente extraordinario, Muhammad ibn Abdullah, analfabeto como la inmensa mayoría de los habitantes de la Meca. Próximo a cumplir los 40 años, este hombre es contactado para ser convertido en el profeta Mahoma. El contacto se produjo una serena noche del 17 de Ramadán del año 609 de la era cristiana, mientras Muhammad estaba entregado a la meditación, aislado en una gruta de Lira cerca de la Meca, momento en que se le apareció un emisario descendido del cielo que le dijo: «Yo soy Gabriel, el emisario enviado por Dios, para comunicarte que has sido elegido para que le anuncies a la humanidad su mensaje revelado». Existen gran variedad de ejemplos a lo largo del mensaje revelado del Corán de mensajeros que descienden de las alturas. Muchos mensajeros alados aparecen pues también aquí, en el origen de la fe islámica, que el curso de 15 siglos ha afianzado en el tercer lugar del ranking mundial de las grandes religiones detrás de los budistas y de la Iglesia Católica. 700 millones de personas creen hoy que Alá, del que solo se tiene noción a través de lo que predicó un humano, Muhammad ibn Abdullah, en base a lo que le dictó un mensajero alado. Gabriel se identifica con la esencia de Dios. Realmente los poderosos del cielo son hábiles psicólogos. Otro tipo de contacto es el que nos ofrecen de forma indirecta escritores como por ejemplo Jonathan Swift o Julio Verne. En sus viajes de Gulliver, en el capítulo Viaje a Laput, Jonathan Swift, el singular cura loco de San Patricio en Dublín, da a conocer singulares datos astronómicos correctos que en su siglo nadie conocería aún. Gulliver, el personaje por cuya boca habla Swift, afirma que dichos datos los obtuvo de unos individuos que tripulaban una isla volante redonda y resplandeciente, gobernada a voluntad por sus tripulantes recurriendo al magnetismo. Dichos tripulantes le comunicaban a Gulliver la existencia en órbita alrededor de Marte de dos satélites minúsculos, imposibles de ver a simple vista. Insisto, nadie conocía la existencia de los satélites de Marte en el momento en el que se publicaron los viajes de Gulliver, en el año 1727. Los satélites de Marte, exactamente dos y además pequeños, fueron descubiertos para la ciencia oficial por el astrónomo Asaph Hall en el año 1877 desde el observatorio de Washington, 150 años después de ser descritos por Jonathan Swift. Otro caso comparable al de Jonathan Swift es el del también novelista Julio Verne. En su obra De la Tierra a la Luna avanza notables coincidencias con los vuelos tripulados que el hombre realizara 100 años más tarde. Veamos algunas. En la novela de Verne, los viajeros a la Luna 3, al igual que los tripulantes de las futuras misiones Apolo, son lanzados desde la península de Florida en los Estados Unidos, desde un lugar que dista solamente 200 kilómetros de Cabo Cañaveral, en la misma Florida. En la novela de Verne, los protagonistas dudan inicialmente si efectuar el lanzamiento desde Florida o desde el litoral meridional de Texas. Y si la NASA lanza las cápsulas Apolo desde Florida, instaló su mundialmente famosa central de operaciones precisamente en Houston, en el litoral meridional de Texas. La duración del viaje de la Tierra a la Luna es en la novela de 3 días, exactamente la duración del viaje real efectuado por los astronautas americanos 100 años más tarde. De regreso a la Tierra, la cápsula de los 3 intrépidos viajeros de la novela cae en el Océano Pacífico, en donde un navío estadounidense los rescató. Y la cápsula que efectuó el primer vuelo humano a la Luna, Apolo 8, rescatada igualmente por un navío estadounidense, cayó también en el Océano Pacífico, apenas a 2,5 millas de distancia del lugar indicado en la novela de Julio Verne. Una gran coincidencia si consideramos que la superficie del Océano Pacífico es de 166 millones de kilómetros cuadrados. Además, el comandante de la cápsula Apolo 8, en una carta enviada al nieto de Julio Verne, en la que califica a este de uno de los grandes adelantados de la era del espacio, escribe: «Nuestra nave espacial fue lanzada desde Florida, al igual que la de Barbicane, y tenía el mismo peso y la misma longitud que aquella». El primer vuelo humano a la Luna imaginado por Julio Verne partió en diciembre de un año indeterminado de la década de los 60 del siglo pasado. El primer vuelo humano tripulado a la Luna se realizó 100 años más tarde y efectivamente en el mes de diciembre de un año de la década de los 60. Fue el 21 de diciembre del año 1968, cuando el Apolo 8, los primeros 3 hombres llegaron a la Luna, la orbitaron y regresaron a la Tierra aterrizando en el Océano Pacífico. Tal vez Julio Verne se acercó excesivamente a la realidad para que todo no fuera más que una coincidencia casual.
Los ejemplos de Jonathan Swift y de Julio Verne y de muchos otros no mostrados aquí nos colocan sobre una pista. ¿De dónde obtuvieron sus datos? Entre las varias posibilidades no cabe perder de vista esta, que alguien no perteneciente a nuestra especie humana terrestre nos pudiera inocular determinadas ideas. Esta sería una forma de contacto, de manipulación y de encauzamiento tan inadvertida como grave y posible. Otro estilo de contacto lo brindan las biografías de distintos líderes de la antigüedad, de los que si bien no se tiene noticia de contactos directos con seres extrahumanos, sí quedan patentes de intervenciones inteligentes procedentes de las alturas, por lo general en el favor de los respectivos líderes. Recordemos como ejemplos los casos de Aulio Postumio, que vio apoyada en el año 498 a.C. su batalla contra Tarquino y Octavio Manilo junto al lago Regilo, por la repentina presencia de dos extraños jinetes de estatura superior a la humana. Estos se pusieron a la cabeza de las tropas de Aulio Postumio y dieron la vuelta a la batalla en favor de Postumio. Alejandro Magno, al que varios escudos volantes en formación triangular propiciaron con su decidida intervención el asalto y toma de Tiro en el año 322 a.C. César, cuya vida ha ido en torno a apariciones sobrehumanas, entre las que destaca el objeto ígneo que cayó del cielo para precipitarse sobre el campamento de su adversario Pompeyo en el año 48 a.C., para decidir la victoria finalmente a favor de César. Constantino el Grande, que obtuvo la victoria sobre Magencio y se convirtió al cristianismo en el año 312, después de hacer acto de presencia sobre sus tropas un enorme objeto volante no identificado en forma de cruz o de espada. Carlo Magno, finalmente, cuyas tropas superaron el asedio a su castillo de Sigisburg, al que le estaban sometiendo los sajones gracias a la aparición inesperada de dos escudos voladores a baja altura sobre su castillo, que hicieron huir despavoridos a los sajones que, además, se convirtieron al cristianismo por esta aparición celeste. En videos anteriores hemos hablado acerca del contenido de las epopeyas del Mahabharata y del Ramayana, de los conocimientos imposibles de los dogones en Mali, del éxodo de los aztecas calcado del de los israelitas y de tantos otros ejemplos de contactos con fenómenos extrahumanos inteligentes en la antigüedad. Pero una vez más, la casuística es muchísimo más amplia que el espacio disponible para reflejarla. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que la humanidad fue visitada por antiguos astronautas o dioses en nuestro remoto pasado? Con estos datos, como siempre, te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más contactado saludo. Hasta el siguiente video.